Buenas tardes, buenas noches, buen día, de madrugadita a todos, desde Panamá para el mundo. Aquí el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón le da la más cordial de las bienvenidas. Le extiende un caluroso abrazo en el nombre de Jesús. Hoy es 1 de abril de 2025. En esta tarde tenemos una entrega más para cada uno de ustedes en este espíritu junto, unánime que tenemos, ¿verdad? Lo va a presentar Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder, y tiene como título La unción que produce victoria. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Como siempre, el Señor nos sorprende proporcionando un tema que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes y de aquellos que puedan escucharlo, porque las personas siempre están pendientes de ver cómo hacen para encontrar a ese Señor sobrenatural, especial, en una conexión en la cual puedan recibir de Él, y este tema va a proporcionar la bendición para las personas que puedan realmente manejarlo de tal manera que el Señor se manifieste con poder y con autoridad. Yo siempre busco, o en las mayorías de las veces busco 2 versículos que me hagan entender y aplicar el tema a la palabra de Dios de tal manera que uno pueda entender la valiosa bendición de tener a Jesús en la vida de nosotros. Fíjense que, ¿qué significa la unción? Busqué la definición de sinónimos y eso, pero no hubo ninguno que realmente me impactara de tal manera como la palabra de Dios lo muestra. Así que lo vi en esta oportunidad porque la unción es el poder de Dios y la presencia de Dios manifestada en lo sobrenatural para lograr que esté en mí el poder y la presencia de Dios. Fíjense que no estoy diciendo que esté a mi alrededor, que esté afuera, sino que esté dentro de mí, como lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ir recorriendo la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para indicar cuál es la hermosura que tiene la unción cuando uno entiende todo aquello que proporciona esa unción y que permite que yo pueda manejar mejor mi oración, manejar mi búsqueda de Dios de una forma diferente y lograr éxitos en mi vida personal y para todos los que yo amo en el nombre de Jesús. Entonces quiero que me lean los 2 versículos que quise empezar y más o menos voy a dar un breve comentario porque a lo largo del recorrido de la palabra van a entender en momentos específicos por qué puse esos 2 puntos o esos 2 versículos de la palabra para enfrentar este tema de la unción que provoca victoria en Jesús. Es un tema que Dios me pone y que me sonrío porque verdaderamente que los violentos son los que arrebatan los cielos, como dice la palabra de Dios, porque me pone temas que provocan que mis adversarios contra mí crezcan, porque realmente
poder discernir y ver la revelación de la palabra de Dios para bendición no mía solamente, sino de muchos, no agrada a todo el mundo. Entonces, por algo Dios me ha dado valentía, aplomo, arrojo, para poder en medio de las batallas sostenerme con su ayuda. Por eso que cuando vi este tema y que el Señor me empezó a provocar cómo lo manejaba, realmente no me inquietó porque, vuelvo y les digo, no es una situación que me intimide en ese sentido, pero sí abre los ojos de aquellos que están cautivos, que están prisioneros, que necesitan quebrantos de corazón y necesitan realmente saber cómo hacer que la oración rompa los cielos y llegue al trono de la gracia que es Jesucristo. Entonces, quiero que me lean primero Juan 14:12 y después me lean Mateo 3:11. Primero Juan 14:12 y después Mateo 3:11, que fueron los dos que les di para iniciar el tema. Seguiditos, Gloricel. No. Reina que Valera lean, y Nueva Versión. y después me leen el Mateo 3. Okay. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así: Jesús, el camino al Padre. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nueva Versión Internacional. Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Quiero recordarles lo que les dije al principio de empezar este tema. Les hablé de que, que la unción es el poder y la presencia de Dios en mí. Aquí estamos viendo en Juan 14:12 que el Señor dice, si yo creo en Él, como dice la palabra, Él va a provocar que yo haga cosas más grandes que Él, porque Él va al Padre y porque Él tiene la autoridad y el poder para provocar que se pueda hacer. Por eso les dije yo, en mí. Cuando yo digo en mí, no es que es exactamente para mí, sino en todos aquellos que han creído que Jesús es la llave, el camino y todo aquello que se necesita para tener en la vida como cristiano, porque la unción del creyente tiene que ver con la manera en que yo pueda provocar en mi vida personal que esa unción que Jesús tiene, yo la pueda aportar por Él y hacer que esa unción provoque milagros extraordinarios en las personas. No solamente que yo pueda ver las señales físicas, sino aquellas que van a provocar que la persona pueda salir de la prisión en que está, del cautiverio de emociones que tiene y también del quebrantamiento que necesita en un momento determinado su corazón para romper, con la arrogancia, con la prepotencia y el querer creer que todo tiene que ser de acuerdo a como lo indica esa persona y no se puede dar cuenta de que sin Cristo todo el mundo no va a lograr las ventajas que necesita. Ahora leamos Mateo 3:11.
Dice así la versión Reina Valera 1960. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de lavar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nueva versión internacional, Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ahí ya estamos viendo dos cosas. Quiero recordarles que el que bautiza con agua es Juan el Bautista, que bautizó en el río Jordán a Jesús cuando empezó su ministerio. Entonces, de igual manera ahí dice, esa es una clave muy importante, porque la unción tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace para uno como ser humano? Nos bautiza con su Espíritu Santo y con el fuego. Aquí voy a hacer un breve comentario, no lo voy a extender porque no he venido a alabarme a mí, sino he venido a alabar al Señor en la unción. En el año 2005, yo tendría de estar en los caminos del Señor desde el 2098, tenía como 7 años de estar y tuve la oportunidad de ir a Nicaragua. Entonces, en un momento determinado, en algún otro momento lo expresé, pero me dijeron en ese momento, tenía ya 7 años de estar en el Señor, o quizás un poco menos, y me dijeron, tú puedes testificar 5 minutos del Señor públicamente en la tarima. Y recuerdo yo que habían como 3,000, 4,000 personas en el evento ese de Nicaragua. Y yo dije, claro que sí, yo lo puedo hacer. En ese momento Dios me había dado un milagro asombroso en mi vida personal, increíble. Y entonces yo me monté en la tarima y declaré con autoridad lo que Jesús había hecho por mi vida. Miren, cuando yo terminé de dar ese mini testimonio de 5 minutos, yo me vine hacia atrás en la tarima y me puse en las sillas que estaban hacia atrás de la tarima, y en ese momento el Señor, porque estoy segura que fue el Señor, me ungió con aceite en la nuca y fui bautizada de la cabeza a los pies con olas de mar del Espíritu Santo. Eso fue lo que yo recibí ese día en Nicaragua. Y para terminar ya, en ese momento una mujer de Dios que conocí yo y que siempre fue una persona que me motivó en muchas áreas de mi vida personal hacia Dios, me dijo, cuando Dios toca a una persona es porque la va a usar grandemente. Eso era todo lo que yo quería para que supieran la importancia de lo del Espíritu Santo y del fuego de Dios a través de Jesucristo, porque es la unción que necesita un creyente para poder lograr victorias en el nombre de Jesús. Porque sin ese poder no se puede lograr entender en lo natural lo que lo sobrenatural puede hacer con el poder y la majestad que Cristo se ganó con su crucifixión y su resurrección en el momento en que dio su vida por nosotros. Entonces, eso me llevó a entrar en la palabra de Dios, en lo que era la unción en sus primeros inicios. Cuando
empezó el recorrido en el mundo del Señor, de Dios Todopoderoso, de su palabra. Y puedo decirles, en el Antiguo Testamento, con lo que acabo de decir de Mateo 3:11, porque después vamos a regresar a Mateo 3:11, pero en este momento quiero referirme a lo que la palabra de Dios expresa en el Antiguo Testamento. Primero, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los profetas ungían con el aceite consagrado de Dios. Como él en un momento determinado le dice, da las indicaciones cómo tiene que hacerse ese aceite, pero ese aceite consagrado era la presencia del Espíritu Santo de forma natural en ese momento, que todavía hoy en día, en un momento determinado, aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo y con el fuego de Jesús, ellos utilizan el aceite ungido, porque nosotros en algún momento lo hemos utilizado para poder ayudar en una sanidad de un brazo, de una pierna, úntate aceite y tiene la presencia del Espíritu Santo ese aceite y provoca realmente que exista una unción especial a través de ese aceite que provoca sanidad en las personas. El primer ungido de la palabra de Dios fue Aarón, el hermano de Moisés. Fue puesto como sacerdote y sus hijos también. Pero también los profetas tenían la bendición de poder usar ese aceite ungido y provocaban llamamientos que Jesús, que Dios Padre en ese momento ponía, como fue en el caso de Saúl, que recibió aceite de unción para ser rey. Después David recibió aceite para ser ungido como rey. Entonces ahí podíamos ver que las manifestaciones o las señales del Antiguo Testamento no eran en mí, como se los dije al principio, que el poder de la unción y de la presencia de Dios en mí tiene que ver con lo que dijo Mateo 3:11, que tiene que existir el Espíritu Santo que Jesús te da y también el fuego que el Espíritu Santo provoca porque Él va derramando internamente, porque esa es una de las bendiciones que tenemos a través de Jesucristo. Él le pidió al Padre un consolador para nosotros los seres humanos. Y por eso vino el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía dentro y fuera, no permanecía como a través de Jesucristo que está en nuestro corazón. Entonces, en ese momento, ellos utilizaban sacerdotes y profetas para ungir por llamamiento o por lo que Dios permitiera en un momento determinado, lo que era la unción y cómo Dios la quería derramar. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento, porque es ahí donde nosotros entendemos en el nombre de Jesús que la gracia y el favor de Jesucristo tiene un valor muy importante para la unción que un creyente va a tener en un momento determinado. ¿Cómo va a poder ese creyente poder percibir al Señor realmente en su ser interior y poder comprender que el Espíritu Santo no solo va desarrollando su permanencia en uno, sino va permitiendo que crezca esa llenura a través de nuestra relación con Jesús? Y es más poderosa la unción en ese momento porque provoca que yo pueda lograr victorias en Jesucristo,
porque creo en el poder de Él, como dice la palabra donde lo leímos. Si tú crees como yo, te lo digo, tú vas a hacer cosas más grandes que yo, porque Él va al Padre. Y Él no solamente va al Padre, sino que provocó que esa situación fuera favorable para las personas, no como se hace todavía hoy en día, porque hay una unción que se puede manejar de forma natural como una unción sobrenatural. La unción sobrenatural es aquella donde el Espíritu Santo provoca a través de la permanencia dentro de ti o de la presencia dentro de ti, que de forma sobrenatural se puedan sanar las personas sin necesidad de usar el aceite ungido. Pero, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que simboliza la unción del aceite ungido que se conoce desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahí es donde viene una parte muy importante de la palabra de Dios. Porque quiero recordarles, cuando yo me convierto al Señor, mi espíritu se une con el espíritu de Él. Pero el espíritu no puede hacer nada en ese momento porque yo no lo conozco. Entonces viene la parte más importante inicial para poder encontrar la unción que yo quiero que provoque la victoria de Jesús en mi vida personal. Entonces yo tengo que ir en búsqueda de esa unción. Entonces, ¿cómo voy a ir en búsqueda de esa unción? Buscando quién es Dios, quién es Jesús, qué refleja Jesús en la vida de un creyente, qué puede provocar Jesús en el bienestar y en la bendición de cualquier persona que decide a confiar en Jesús. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque yo voy de alguna manera, como el Señor me fue revelando, a decirles cuáles son las citas donde dice que si yo quiero que haya unción en mi vida personal de parte de Dios y que sea permanente, necesito comunión con Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios y lo vamos a leer ahora en unos momentos. Entonces, muchas veces es la falta de entendimiento que hay en el creyente lo que provoca que no pueda percibir la presencia de Jesús en su vida personal, porque lo está buscando de una manera equivocada, errónea, y no sabe que el Señor Jesús es sencillo, como los evangelios. Él no permite que tú te pongas a buscar en algo que sea demasiado loco, cuando Él en la sencillez te puede mostrar todo lo que tú quieres en un momento determinado. Esa es una bendición muy grande de parte de Jesús, como dice Mateo 3:11. Yo te bautizo con el Espíritu Santo y con el fuego. En algunos momentos en el recorrido, como uno empieza a conocer lo que el Señor va depositando en cada discípulo, en cada persona que lo busca a Él como su identidad, lo busca a Él como su luz, como la presencia que necesita para avanzar. En algunos momentos, cuando yo estaba empezando en Los Pininos, yo siempre cargaba aceite ungido conmigo, porque fue la forma inicial como el Evangelio me manifestó la existencia del Espíritu Santo en mi vida personal,
para verlo de una manera tangible, de una manera en que yo pudiera comprender y entender lo que reflejaba realmente la presencia del Espíritu Santo para un creyente. Pero a medida que yo iba avanzando con el Señor, pude entender que hay cosas que se vuelven manifestaciones religiosas en un momento determinado y que impiden que el poder de Dios se manifieste en lo sobrenatural para yo poder manejar la unción y poder manejar la presencia de Dios de tal manera que en el poder sobrenatural de Cristo yo pueda hacer las cosas solo con lo que yo tengo adentro, que es el Espíritu Santo. Entonces, en algunos momentos que han habido situaciones en X o Y persona que necesita recibir esa unción de parte del Señor para poder manejar la situación en favorable para esa persona. Yo les he dicho en un momento determinado, tú tienes la unción del Señor en tus manos. Tú tienes el Espíritu Santo contigo. Tú lo puedes hacer directamente imponiendo tus manos sobre lo que tú quieres que sea bendecido con la unción de Dios y se va a dar. Porque venimos de nuevo a lo que dice Juan 14:12. Si yo creo que Jesús me dice que lo puedo hacer, yo lo voy a poder hacer. Porque ya en mi ADN está impregnado el Espíritu Santo de esa unción de aceite que se manifiesta en el Antiguo Testamento, pero que yo lo tengo con la presencia del Espíritu Santo dentro de mi ser interior. Por eso yo digo en mí, porque Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la persona sigue la indicación y la unción provoca la sanidad de la persona que necesita en ese momento recibir un milagro. Hay momentos en que me ha tocado atender a una persona y las manos se pueden llenar de aceite, pero no es sino el Espíritu Santo actuando sobre la vida de uno como creyente con el poder de Dios sobrenatural y su presencia, que va provocando esa llenura que necesita el ser humano del Espíritu Santo para tener ese poder que se manifieste en bendición en la vida de todo creyente. Entonces, vayamos a la palabra de Dios, porque saben que eso es lo que realmente infunde el conocimiento y certifica que lo que el Señor hace en la vida de un cristiano permanece, se sostiene. No necesita estar haciendo situaciones diversas en diferentes momentos, porque ya lo tienes en ti, en mí, como les dije yo, en ti, en cada uno de ustedes está eso. Lo que no está es manifestado con poder de parte del Señor, porque hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Hay que provocar. Yo empecé como sierva de Dios, de Jesús, en mi vida personal. Pero Él me dio el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces, Él a darme el querer y el hacer, en un momento determinado, eso provocó que yo fuera escalando más en el deseo de encontrar esa unción que Él me quería dar, que había
recibido en el 2002, 2003 en Nicaragua, pero que no estaba utilizado con poder para poderlo emplear en beneficio de los cautivos, de los prisioneros, de los que necesitan la libertad en Jesucristo, de aquellos quebrantados de corazón, llenos de traición, llenos de situaciones contrarias en un momento determinado y que les quita la paz que se necesita en un momento determinado. Entonces vayamos a la palabra de Dios, donde se explica claramente lo que la unción puede provocar en la vida de una persona. Yo siempre les he dicho, mi mayor maestro fue Jesús con el Espíritu Santo. Yo he honrado de alguna manera a los hombres que Dios me ha puesto en momentos específicos, porque la palabra de Dios es clara. Yo necesito creer en Jesús como hombre para creer como Jesús en Cristo sobrenatural. Yo no puedo obviar esa situación. Lo único que Jesús provoca diferente a nosotros es que Él no pecó. El Espíritu Santo no permitió que Él naciera con el pecado original del hombre. Y eso lo hace especial y poderoso en el Señor. Entonces, vayamos a 1 de Juan 2, 27 al 29. Y quiero que me lean versículo por versículo con un alto. No quiero leer los tres juntos, sino 27 lo vamos a comentar. 28 lo vamos a comentar. 29 lo vamos a comentar. ¿Por qué? Ustedes quieren unción de Dios a través de Jesús que provoca su victoria para la vida de cada uno de ustedes. Hay que aprenderlo a recibir, como lo dice Mateo 3:11. Y que muchas personas no han entendido la belleza del Espíritu Santo, porque no lo saben manejar. Recuerdo yo que en mis primeros pininos, porque eso yo creo que todos pasamos por esa situación, uno no sabe distinguir al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo puedes, no lo puedes manejar, no lo puedes expresar de otra manera porque son tres personas, pero es uno solo. Y eso lo dice 1 de Juan 5:7, si no me equivoco, para los que quieren estar verificando de dónde viene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está en 1 de Juan 5:7. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente. Por favor, María Luisa Leme, 1 de Juan 2:27. Dice así. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice como título El Anticristo. Versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibiréis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ese es el 27, ¿verdad? Así es. Ok, a ver, ya están entendiendo, ¿verdad? Miren lo que dice ahí. Sigamos, por favor. Nueva versión internacional. 1 de Juan, el 27. 1 de Juan, 1 de Juan 2:27. 2:27, ok.
Aquí está. Solo el Dice, 27. en cuanto a ustedes, perdón, que acá se me movió algo. En cuanto a ustedes, la unción de él recibieron, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como él les enseñó. Amén. Ahí que está, estamos hablando ahí del Espíritu Santo, ¿ah? Amén. Sigamos con el 28. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En Nueva Versión Internacional dice, permanezcamos en Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Amén. Y el 29. Dice así, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Nueva Versión Internacional. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Significa que yo necesito mantener mi comunión con Cristo para poder lograr la presencia del Espíritu Santo en mi vida personal y que esa manifestación del Espíritu Santo me permita a mí permanecer en Él, porque Él da lo que tiene que dar para que tú te mantengas. Por eso dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Por eso la palabra de Dios dice, separados de mí nada podéis hacer, porque yo voy al Padre. Y Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Él es el árbol de la vida, que todos necesitamos en un momento determinado y que Él nos lleva a ese árbol por medio del Espíritu Santo. Entonces, no podemos en ningún momento pensar, y eso no me da mi derecho, porque ahí dice, yo te enseño, ¿verdad? Pero eso no me da a mí el derecho de sentirme una persona que no puede escuchar, como Balaán, que no quiso escuchar al burro en un momento determinado porque se encegueció, y no solo eso, se llenó de deseos de lo que fuera. Pero eso no me da a mí el derecho de yo sentirme superior a nadie, porque hay una parte en la palabra de Dios que dice que uno tiene que ser manso en ese sentido, porque el Señor puede cambiar las cosas en tu contra en un momento determinado. Si tú crees que ya tú no necesitas escuchar a más nadie porque tú te lo sabes todo. Y hasta en eso Dios prueba al ser humano. Por eso que está el orgullo espiritual, que muchas veces provoca la destrucción de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, porque no saben cómo manejar realmente la situación y no se dan cuenta que dice, si permaneces en mí, yo estaré en ti. No significa que yo tengo libertad para hacer lo que a mí me dé la gana, no.
dejé de estar en una situación específica, estoy en una mejor en este momento, pero eso no me da derecho a mí de creer que tengo más ventaja que otra persona, no. Eso no me da esa ventaja. Lo que me dice eso es que la unción de Dios viene con poder a mi vida personal por medio del Espíritu Santo. Si yo entiendo, uno, que es algo que Dios me ha dejado utilizar. Aquí es donde vienen los dones y los talentos que el Señor permite en un momento determinado, porque son los que te acompañan en esa unción de poder de parte de Dios y su presencia para lograr en medio de cualquier circunstancia moverte bajo la asignación que Él te quiere dar, bajo el poderío que Él quiere que tú manifiestes en un momento determinado, pero entendiendo que no eres tú, es Él que actúa en tu ser interior para que puedas hacer lo que los sacerdotes y los profetas hacían en un momento determinado, bajo la guianza de Jesús, pero a través del Espíritu Santo. Para que eso se siga manifestando como se manifiesta en el Antiguo Testamento, pero ya con la presencia de Jesús claramente establecida en el nuevo pacto, en la nueva situación luego de su crucifixión y de su resurrección. Vida en abundancia. La unción que desata ligaduras, como por ejemplo la unción que pudre el yugo. En un momento determinado puede haber un yugo en alguna parte de tu cuerpo, por lo general eso se manifiesta en el cuello, porque en el cuello es donde más se encuentra una reacción negativa en muchas personas a hacer lo contrario, a obedecer a Dios en un momento determinado. Entonces ahí se manifiesta normalmente ese yugo que hay que pudrir y se pudre con la unción que Dios te ha dado. La unción no necesariamente tiene que ser imponer manos, porque el Espíritu Santo no actúa de la forma en que el ser humano quiere. Él es creativo. Él busca la manera de que esa unción no sea igual siempre. Lo podemos ver. Saúl no fue ungido con el aceite igual que David, porque David tenía una bendición que no tuvo Saúl. Así lo percibo yo de parte del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la bendición de David? Que él tuvo que aprender a luchar desde muy temprano para saber tácticas de guerra que lo iban a ayudar en su desenvolvimiento como hombre de Dios. Saúl podía ser un hombre de armas, pero no tenía la capacidad de unción que tenía David en un momento determinado, porque para Saúl fue más fácil entrar como rey a un trono y por eso no pudo obedecer, porque no conocía las leyes de Dios en un momento determinado como debía ser. En cambio, David sí las conocía. Y para él fue más fácil manejar esa situación con el gigante que se le presentó, porque había aprendido a creer y a confiar en Dios. Entonces, la unción no se manifiesta igual en una persona que en otra. Es lo que yo voy a declarar con mi boca lo que hace que la unción produzca beneficios para mi vida personal. Si yo entiendo bien lo que significa la unción como un creyente en el Señor Jesucristo, de que Él es el que me ha dotado
de su Espíritu Santo, porque él le dice al Padre, envíale un consolador al ser humano. No era un consolador que forma parte de Dios mismo, pero el que había pagado el precio, el que había pagado todo lo que tenía que realizarse era el Señor Jesús. El otro era solamente eso que dice la palabra en Primera de Juan 2, 27 al 29, él era el que iba a revelarme la verdad de lo que yo tenía que aprender, de quién era la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Cómo lograr engrandecer el valor de Jesús en mi vida personal y en la de otros, entendiendo que sin Él nada somos, nada lograremos. Entonces una unción sin Jesús no sirve de nada. Una unción sin entender lo que Jesús representa en la vida de un creyente no sirve de nada. Porque el Espíritu Santo solo se manifiesta si tú no solo respetas, sino la unción del Espíritu Santo actúa de parte de Jesús cuando realmente hay valor en esa persona hacia lo que representa a Cristo en la vida de la persona. Si no, no se manifiesta. Por eso dice ahí Juan el Bautista, no soy digno de desatar los cordones de su calzado. Porque él sabía claramente que no era solo de arrepentimiento lo que se necesitaba, sino estar convencidos que el Señor es el que se manifiesta con poder y autoridad. Entonces vayamos a Hechos 19 del 1 al 6, que creo que también se los puse, ¿verdad? Así es. Esta es la versión Reina Valera 1960. ¿Le leímos completito, Gloricel, del 1 al 6? ¿Sí? Vamos a leer de dos en dos. Tenemos tiempo. Ok, muy bien. Hechos 16. 19 del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice así. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiréis el Espíritu Santo cuando creyereis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Nueva versión internacional. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. ¿Cuántos hoy en día tampoco han escuchado quién es el Espíritu Santo, pero se hacen creer que sí lo han logrado? Y eso no es cierto, porque hay un falso Espíritu Santo que se mezcla con la voz del verdadero Señor Jesucristo. Y si uno no entiende el valor del Espíritu Santo, la voz real de Dios. Porque hay muchos que se enredan en esa situación. Y ahí ellos estaban reconociendo, no hemos oído ni siquiera hablar del Espíritu Santo.
Sigamos con los otros dos, el 2 y el 4, el 3 y el 4. El María versículo 3. Luisa. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Nueva versión internacional. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Ahí podemos volver de nuevo a Mateo 3:11, donde Juan dice, yo bautizo en las aguas de arrepentimiento, pero Jesús viene con el Espíritu Santo y con el fuego. Por experiencia personal, mientras que yo no conocí a Jesús como sierva, no logré recibir el bautismo del Espíritu Santo, como se los expliqué al inicio de este compartir. ¿Quién dicen que soy yo? Le preguntaba el Señor a Pedro, que decía la gente, eres el Cristo. Eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino el Dios, mi Padre. Entonces, tenemos que entender algo. La gente quiere la unción que provoca la victoria en Jesucristo, en Jesús. Pero ¿qué es la unción para ti? Si ni siquiera sabes qué es la unción. ¿Qué es ese poder de Dios y su presencia manifestado si no sabes ni siquiera el precio que Él pagó para que tú lo tuvieras? Sigamos leyendo el 5 y el 6. Versión Reina Valera 1906. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Nueva versión internacional. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Amén. Entonces, podemos entender ahí, por lo que se acaba de leer, lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando le dice el Señor Jesús a sus apóstoles, no se vayan de aquí hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Porque recordemos que hubo momentos en que los apóstoles no pudieron hacer ciertos milagros porque no tenían la llenura del Espíritu Santo que Jesús da y que provoca que crezca la unción de Jesús hacia otras personas. Que yo pueda decir, percibir la presencia de Jesús. Ahora sí puedo entender lo que es Jesús. Ahora sí puedo comprender la importancia que tiene en mi vida personal. Pero eso no era lo que sucedía. Pero apenas que reconocieron
que necesitaban lo que decía Mateo 3:11, el Espíritu Santo y el fuego de Dios, se bautizaron en el nombre de Jesús para recibir el bautismo de Jesucristo y empezaron a hablar en lenguas y recibieron señales y manifestaciones del Señor por lo que recibieron en un momento determinado. Entonces nadie está tú no puedes pensar que no lo vas a recibir en tu vida personal si tú crees que Jesús es el camino que necesitas entender. Porque de lo contrario, no se manifestará lo que tú quieres que Dios provoque en tu vida personal. La unción provoca milagros. Hay unciones en la vida de una persona para sanar de la enfermedad. Entonces, tú impones manos, unges con el Señor y eso va a provocar que haya sanidad. A veces hay sanidades, como lo dice la palabra de Dios. No es necesario imponer manos. La sanidad viene solo con la autoridad que provoques en tu boca y esa sanidad va a llegar sin necesidad de poner tus manos, si no está, porque por lo que yo he aprendido de parte del Señor, hay momentos en que Él te cubre de tal manera que te sostiene, porque cuando uno va aprendiendo de la unción de parte del Señor, eso no es una situación que, ya yo lo sé todo, no. Todos los procesos del Señor Jesús, en cada área donde tú te desempeñes, la asignación que Él ponga en tu vida personal, necesita entender lo que yo tengo que aprender a hacer en ese proceso. Por eso vienen las pruebas, por eso viene la tribulación, por eso viene el recorrido que Dios nos permite tomar en un momento determinado, porque nos enseña a saber cómo conducirnos en cualquier situación que se presente. Asimismo, cuando una persona va a ser ungida para hacer por algo, por decir algo, pastor de una iglesia ministerial, eso se llama unción ministerial, aquel que está listo por el Señor para llevar una iglesia y provocar que esa iglesia se congregue para el bien de Dios. Esas son unciones específicas. En la asignación que tú tengas en un momento determinado, la unción te va a ayudar para saber cómo pedirle al Señor lo que provoque que Jesús haga que tu victoria llegue en un momento determinado. Por eso dice ahí claramente la unción que provoca victoria en Jesús. Si yo no estoy clara de lo que la unción refleja, yo no puedo pedir victoria porque no sé cómo se va a mover el Señor. Primero, si no lo conozco, olvídate. Busca los inicios de quién es Jesús, qué hizo Jesús por ti, qué provoca Jesús hoy en día por ti, en el presente, porque esa es la llave
para poder lograr que la unción se refleje en tu vida personal. Mientras que recorría este tema que el Señor me permitió recordar, porque yo he vivido los procesos de lo que es la unción, porque la unción está en mí. Y lo digo con todo sencillez, no queriendo reflejar mejor cosas que nadie, no. Yo busqué lo que he recibido. Yo logré lo que le he permitido al Señor hacer. Que me lo sé todo, no, pero yo puedo ser un bálsamo con esa unción para las personas que tienen problemas en este momento, y que el Señor me permita poderlos ayudar a salir de la situación difícil que pueden estar enfrentando, como también ayudarme yo misma también. Y esa es la bendición de la unción de Dios en la vida de un creyente. Entender que Jesús no se queda con nada. Entonces encontré la unción del hogar en este momento en que se necesita tanto proteger nuestras casas con la bendición de Dios, para que, así como el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera protegido en Gosén creo que se llama el lugar donde ellos estaban en Egipto, así también lo permita con cada uno de nosotros, porque estamos viviendo situaciones donde la inseguridad es muy grande, donde no hay realmente una situación en la cual uno pueda decir, está exento. Miren lo que pasó ayer, un niño de 10 años mató a su primita de 5 años con un revólver, allá en Veraguas. Eso no se veía antes. Entonces, así como los cristianos o los creyentes están buscando la presencia de Jesús real en sus vidas, el mal también está provocando desastres en la familia para impedir que haya libertad, para impedir que haya sacada de la prisión, como como sacó a Pedro, como sacó a Pablo, que lo sacó de las prisiones. Esa es la forma en que uno debe visualizar las situaciones por las que uno está atormentado o está en momentos de confusión, porque necesita salir por la puerta que Jesús abre para que esa unción que Él te permite tener te saque a ti y saque a tu familia de aquello que necesita realmente en este tiempo ser una bendición de parte de Dios para la vida de aquellos que han creído en Jesús en este tiempo. Siempre habrán unos que se van a quedar. Eso es una cosa que yo entendí hace mucho tiempo y se los dije cuando les hablé de Apocalipsis 21. Recuerdo, yo les dije, hay una calle donde van a haber mucha gente feliz, pero va a haber otros que no van a estar felices porque se van a quedar. Así como las vírgenes, que se quedaron 5 y 5 se fueron, previsoras, atentas a que no les sucediera, porque reconocieron que necesitamos la unción de Jesús para poder sostenernos en este tiempo. Entonces quiero que me lean 2 de Samuel 29:7, y es la unción para el hogar para cada uno de ustedes, y confío en el Señor que lo pongan en práctica, que con su boca, con lo que han aprendido de parte del Señor,
puedan entender que el Señor siempre tiene una disposición de bendición para cada uno de nosotros. No se queda con nada. Y busca la manera de que crezca tu deseo por conocerlo mejor, por entenderlo mejor, por aprender a confiar aún en medio de aquello que no entiendes. Y antes de eso quiero que me lean el Salmo 23:3. Salmo 23:3, antes de leerme la unción para el hogar que les dije de Samuel 29:7, creo que fue lo que dije, segunda de Samuel, pero primero quiero que me lean el Salmo 23:3, para Dice que así, el todos, todos entendamos que Cristo va a estar en mí si yo se lo permito. Amén. Si yo aprendo a confiar y a creer en Él, como dice la palabra de Dios. A ver, leamos Salmo 23:3, que dice: Versión Reina Valera 1960. Confortará mi alma, me guardará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nueva versión internacional. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Recuerden eso en este tiempo que estamos viviendo. Ahora leamos segunda de Samuel 29:7. Perdón, es que allí decía 7:29. Bueno, ese, pues, o 7:20. sea, es que no... 7:29. lo Ajá. puse al revés. Ok, no Ajá, importa, exacto. pero lo importante es que es segunda de Samuel. Sí, pero me asustó porque digo ese no. No, dale. María Luisa. Versión Reina Valera 1960. Segunda de Samuel 7:29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu sierva, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Wow. Porque tú, Mira qué Jehová, belleza la oración. wow. La repito. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. 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 A ver, ahora Nueva léelo versión, tú, Fátima. Ajá. Nueva versión internacional. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. O sea, ya tienen una promesa de Dios que deben hacer la suya para cada casa de cada uno de los que está escuchando y de los que pueden escuchar después. Porque el Señor está dispuesto a ayudar, a aportar, pero necesita que uno quiera hacerlo para lograrlo. Confío en el Señor que el tema haya sido de bendición para cada uno y que todo lo que anhelan en un momento determinado en búsqueda de esa unción lo puedan recibir. ¿Y cómo van a encontrar esa unción? Conociendo más a Jesús. Como dice Primera de Juan 2 del 27 al 29. Si mantengo mi comunión con Él, lo voy a lograr. Lo dice el 29. Si yo no estoy clara de eso, de nada me va a servir pedir Mateo 3:11, porque no lo voy a lograr.
porque me voy a quedar como un cristiano del montón y no con la unción de un creyente que cree en el Señor Jesús y que quiere lo mejor para su casa y para toda su familia. Que Dios los guarde y los bendiga y haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, amén, Amén. amén. Gracias. Muchas gracias. Desde ya gracias al Señor. Wow, tremendo. Y cerrar este tema con esa promesa. Una promesa a cada uno de nosotros. Hay para unas extenderla. citas bíblicas que ¿Verdad? no usé, pero no importa. Esas las dicen y que las lea cada persona, ¿no? Exactamente, se las doy. A ver, preguntas. María Luisa, Aporte. antes que todo el mundo, Dígame. yo quiero hacer no una pregunta, sino un comentario porque era lo que sentía en mi corazón. ¿Se personaliza ese versículo? Claro, porque eso es para ti, es Perfecto. una Amén. promesa donde ahí tú eres, todos somos siervos de Dios. Amén. Ujú. Entonces, tú personalizas como sierva de Dios lo que dice la palabra ahí, que va a cuidar a tu familia, te va a cuidar a ti y te va a sostener y para siempre, no por poco, Amén. para En el nombre de siempre, Jesús. En el nombre como de lo hizo Jesús. con el pueblo de Israel en Gosén. Gloricel. ¿Ah? Esa es Adelante, Débora. Gladys. Débora Débora. está hablando. Sí, Adelante, sí, Débora. fui yo, perdón. Sí. Fui yo. Es que antes levanté mal la mano. Bueno, quería preguntarle precisamente sobre la promesa que acaba de dar de 2 Samuel 7:29. Ujú. Bueno, usted sabe mi situación. Yo puedo, porque yo entendí la nueva versión internacional de que casa, familia. No es que yo vea casa, que usted dice, por lo menos la promesa para el lugar donde estemos todos, porque por lo menos, eh, bueno, sabe que yo estoy en un lado y mis hijos en otro, pero yo puedo reclamar la promesa. Le pregunto, Puedes reclamar, o sea, puedes reclamar la promesa porque yo te lo voy a contestar como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? ujú, La promesa es para los que viven en el mismo hogar. ujú, O sea, los que están dentro de la casa. O sea, si tú tienes en este momento una situación provisional en la cual no está la familia complementada como tú quisieras porque ya por lo menos uno de tus hijos está casado. Él no va a correcto, volver de nuevo a vivir contigo porque ya él tiene su propio hogar. Entonces exacto, ahí eso no funciona porque ya él formó su propia familia. ujú, No sé si me logro explicar. ya. ¿Lo entendiste? Sobre Bueno, todo por uno de tus hijos. sí, exacto, por la parte de Rafael, que ya tiene compromiso, que ya tiene pareja y Es todo eso. que ya está unido, ya está unido. Ya él tiene su propio hogar. Ese Exacto. no va a volver de nuevo con lo que tú puedas decir de 2 Samuel 7:29. No lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque ya él dejarás a tu padre y a tu madre y harás tu propia familia, dice la palabra de Dios. Exacto, exacto, sí. O sea Entonces, que, con ajá, respecto a lo demás que está en este momento desintegrada la familia, tú ujú, tienes que creer en esa promesa. ujú, Si la promesa que está ahí se va a cumplir, que yo creo que se va a cumplir, amén. si es de Dios que se vuelva a unificar la familia, Ujú, se va a dar. ujú, Porque yo siempre he creído, mientras hay vida, hay esperanza. Y lo así es. tenemos aquí en la vida de Gisela, que después de 17 años, el Señor restableció su hogar y ella pudo volver a tener su familia completa. Pero su hijo Amén. no está todavía en un plan de casamiento, no está todavía
sino de estudios, así que fue más fácil para esa situación. Entonces, tú tienes un deseo en tu corazón. Ujú. Ese deseo, yo no quiero decirte que sí o no se va a cumplir porque eso solo lo sabe el Señor. Sí. Tú ora, 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 ora y pide, y pide, y pide que se te dará si es una bendición para tu vida de parte de Dios. Porque hay un problema en ese sentido con los que somos creyentes. Y lo digo en el amor de Cristo. Se cree que porque tú eres cristiano, tú tienes que cargar con lo que quedó atrás, porque si no, Dios no te va a bendecir. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces tú tienes que entender, me conviene a mí, me va a amar como lo deseo yo, o solo quiero cumplir con una situación tradicional o de compromiso de matrimonio. Te lo estoy diciendo como lo percibo yo en el nombre de Jesús. Sí, comprendo. Entonces a ti te va a tocar entender que la que se está acercando a Jesús eres tú. Y entonces el Señor va a trabajar para ti primero y va a enderezar tu camino. Y si en ese camino está la reconstrucción de lo que quedó atrás, lo va a hacer. Si no, vienen cosas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron. Entendido. En el nombre de Jesús. Amén. No es fácil. Gloricel, Ajá. Gloricel, otra pregunta. Ahora que escuché a Débora, ¿Débora se lo puede recomendar a su hijo para su casa? ¿Cómo así? Ese Por versículo, como supuesto, ya él tiene claro, una nueva claro, familia, ella, claro. la labor de ella como madre puede ser recomendárselo a su hijo para que su hijo Claro, entonces, que ok, todos los cristianos que tengan hijos tienen que darle esa promesa a sus hijos para que maravilloso. continúe el Señor en cada hogar, Así es, ok. de generación en generación, Ujú. y que la unción de Jesús, de Dios, se mantenga en cada hogar. Sí, claro que sí se puede dar. No, eso de las áreas de matrimonio y eso no es fácil, no es fácil, pero todo depende de la intención del corazón de la persona. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. A ver, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Pregunta, la unción que provoca victoria. A ver, preguntas, aportes. Calladito. ¿Vas a preguntar algo, Denia? ¿Estás en mute? ¿Estás en mute? Bueno, sí, eh, no sé si, o sea, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, los que somos católicos, hemos recibido la unción del Espíritu Santo en la confirmación. En la confirmación, así lo dicen los sacerdotes que no. Pero no sé si nosotros no podemos decir que tenemos la unción
del Espíritu Santo si no hemos hecho algún milagro o hemos sentido algún testimonio o algo que nosotros podamos decir, tengo la unción del Señor? Yo te contestaría de la siguiente manera, Denia. Yo no conozco el dogma de la Iglesia Católica con respecto a la confirmación y al Espíritu Santo. Así que realmente irme un poco más allá en ese sentido, lo haría con temor y temblor porque desconozco ese mover de esa situación, pero lo que sí creo yo en lo particular, que el movimiento o la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente se manifiesta con libertad, en una relación personal donde el fluir del Espíritu Santo provoca que la persona no tenga una restricción para moverse en el Espíritu con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces, cuando hay tradiciones o dogmas de alguna doctrina en específico, eh, lo que provoca es que se reprima el espíritu en un momento determinado porque no sabe cómo moverse en forma libre para recibir el poder que se debe manifestar en la unción. Lo podemos ver en la palabra de Dios cuando hubo un hombre, creo que era el nombre donde Pedro llegó a derramar el Espíritu Santo sobre una familia completa porque el hombre era un hombre que daba aportes, ofrendas, daba sus diezmos, era un hombre que practicaba todo lo que tenía que ver con lo del Señor, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces, había una situación que ahí es donde baja un telón de varios animales diferentes y hay diferentes, y entonces Pedro le dice, yo no puedo comer de esos animales. Entonces él le dije, no llames inmundo a lo que yo llamo aquello limpio que tú puedes comer en un momento determinado. Entonces, en ese momento él llega a la casa de ese hombre, creo que se llamaba Cornelio, no estoy segura, llega a la casa de ese hombre y bautiza con el Espíritu Santo a toda la familia, se derrama el Espíritu Santo con poder y desde ese momento los apóstoles se dan cuenta que el Espíritu Santo puede estar en aquella criatura o cualquier situación que en un momento determinado Dios manifiesta que lo va a dar. Entonces, por eso te digo, yo no quisiera ponerlo como que tiene que ser solo si te has confirmado que lo vas a recibir. No, yo me lo iría a llevar a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara cuando dice que el Señor te puede dar el Espíritu Santo porque es tu relación personal con Jesús lo que va a determinar esa situación. Entonces, para mí, tú puedes recibir en ese lugar el Espíritu Santo, pero tienes que aprenderlo a mover con autoridad y poder que viene del Espíritu Santo, porque si no, lo contristas, como dice la palabra de Dios, y se apaga el fuego, porque no va a existir una conexión de libre albedrío con el Señor Jesucristo para lograr que eso sea de bendición para tu casa y para ti. Eso es lo que yo te contestaría sin meterme a ver si es cómo lo hacen en un lugar y eso no es mi problema. Mi problema es explicar lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Tú eres creyente, tú tienes que entender que la unción te va a llegar a ti
porque por los frutos se conocerán. Entonces, si tú eres una persona que con el amor de Cristo estás dando frutos por medio del Espíritu Santo hacia otro, tú tienes la presencia del Espíritu Santo, como lo tiene este hombre que le dio Pedro, y a él y a toda su familia de parte del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que hoy en día no se sabe manejar en las diferentes denominaciones que existen. Porque el Espíritu Santo está donde haya honra para Cristo y honra para la presencia de Él y por medio de la unción de su Espíritu Santo. Hasta ahí puedo llevarlo en el nombre de Jesús. Espero haberte contestado tu inquietud en el nombre de Jesús. Y a todos los demás. María Luisa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la pregunta. Oye, parece que no hay más preguntas. ¿Algo más que agregar? Pero para dar las publicaciones. Entonces vamos a dar las citas bíblicas utilizadas en el tema de hoy. La unción que provoca victoria. Juan 14:12. Mateo 3:11. Primera de Juan 2:27 al 29. Primera de Juan 5:7. Hechos 19 del 1 al 6. Leer Apocalipsis 21. Salmo 23:3. Segunda de Samuel 7:29. Levíticos 8:12. Isaías 61:1. Santiago 5:14. Éxodo 28:41. Éxodo 30:26 al 30. Deuteronomio 8:18. A ver, ¿alguna petición en especial? Que Gloricel va a hacer una oración poderosa, derramando la unción. Una oración para el doctor Bustamante, Orlando Bustamante, de Colombia. Ok. Okay. ¿Alguien más? La oración para Orlando Bustamante es por salud. Sí, Roger. por salud. Ok, perfecto. Muy bien. Por la seguridad de Panamá. En estos momentos necesitamos mucho que nuestros gobernantes se conecten con el Señor Jesús para tomar las decisiones con poder, con autoridad, pero con la dirección de Dios. Yo también quiero hacer una petición Adelante. Claro. para que el Señor guíe las manos del médico que va a operar a mi hija el jueves en su cesárea, para que mi Ok. nieta venga con la salud y con la bendición de Dios, sana. Amén. Amén. ¿Alguien Una más? petición también para que la bendición de cada una de las siervas aquí presentes, la bendición de Dios de cada una de las siervas aquí presentes, esto llegue a nuestros hogares. Amén. Ok. Y Gloricel, dando gracias porque Gladys ya hoy está aquí con nosotros. Ya lo había pensado. Muy bien. Ya entonces, María Luisa, no hay más. Sí, listo. Adelante, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias
por permitirme llevar tu palabra como me lo pusiste en mi corazón. Ante todo, Señor, te queremos dar gracias por la salud de Gladys y por la bendición de que pueda estar ya levantada, fortalecida en ti y lista para su siguiente recorrido de tu mano y con la unción tuya en todo momento, en su salud y en su recuperación total. En este momento, Señor, te queremos también pedir por la salud de Orlando Bustamante en Colombia. Tú, Señor, sabes lo que lo aqueja en la salud en este momento, pero así como dice tu palabra en Santiago 5:14, se puede ungir con una unción especial a los que están enfermos para que se levanten y se recuperen en el nombre de Jesús. Y esa unción de sanidad, que huya la enfermedad de él en el nombre de Jesús y que pueda ser de bendición para la recuperación y el creer de toda su familia en Cristo Jesús. De igual manera, Señor, te presentamos en este momento la vida de la hija de Didio y de Denia, pidiéndote, Señor, que esa cesárea que le van a realizar en el jueves sea de bendición para ella, para su casa y para toda su familia. Permite, Señor, en todo momento tu presencia en ese lugar, acompañando a los médicos y permitiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esté bajo el control tuyo y que sea una niña saludable, sana y sobre todo con la marca de Cristo desde este momento hacia adelante en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en este momento por la estabilidad de la gobernabilidad de Panamá. Te pedimos, Señor, en este instante que tú muevas con tu poder y con tu autoridad una unción de restauración, de reconciliación, para que a través del Espíritu Santo en cada hogar cimentado bajo el poder y la autoridad de Cristo se manejen todas las cosas en bendición para esa casa sostenida de tu mano y en todo momento de lo que significa confiar y creer que Jesús es la llave y el camino para cada uno de nosotros. De igual manera te pedimos por aquellos que menos te conocen y que necesitan conocerte. Permite, Señor, que todos los egos, que todos aquellos impedimentos que provocan destrucción, que llevan a pleitos innecesarios en los diferentes estamentos de este país, no se pueda seguir sosteniendo y permite que se cambie la atmósfera de tinieblas a una de luz en Cristo Jesús, que provoque que en cada uno de los movimientos y de las cosas que se hagan, tú estés en medio de esa situación y traigas reconciliación para este pueblo que necesita en este momento muchísimo de ti y sobre todo temor completamente grande y poderoso en el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, para que tú proveas alimentos y proveas todo lo necesario en todos aquellos que hemos confiado y creído en ti, sobre todo los que confiamos en Cristo y creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Permite que en todas partes del mundo donde haya un cristiano, la luz tuya refleje en tu poder, en tu autoridad y en tu unción
lo sobrenatural y la bendición de tenerte como Padre y como parte de nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios, es que eres tú misma, por eso se te olvidó. Se te Listo, olvidó Fátima, por ya eso, puedo. María Luisa, porque eres tú misma. Les anuncio que para el próximo martes 8 de abril vamos a tener a la señora María Luisa Arosemena con el tema Jesús, agradecer tu gracia en mí. Bendecida noche para todos.